Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo el programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Realmente este programa se mantiene porque hay muchas personas que están escribiéndonos, presentándonos alguna pregunta y esto nos ayuda, de modo que os animo a que enviéis las preguntas que os parezcan mejor y con mucho gusto las vamos a contestar. En esta ocasión vamos a seleccionar, por orden están siendo seleccionadas, algunas preguntas que tenemos pendientes y en la próxima semana, si el Señor lo permite, haremos otro programa y así sucesivamente. De modo que comenzamos con la primera. La escribe Enrique Abanto y dice: ¿considera que la música rock es apropiada para expresar la doctrina bíblica? No podemos, a la luz de la Biblia, hablar de música espiritual y de música carnal o de música mundana. La música es neutra, es música. Indudablemente hay música que no es satisfactoria para sustentar en ella palabras de adoración y de alabanza, porque como alguien dijo, es una música orientada a mover el esqueleto mucho más que el corazón. Por tanto, algunas músicas han nacido con orientación y proyección mundana y no son apropiadas para el canto espiritual. Pero no podemos olvidar que la música moderna es un elemento muy válido para sustentar canciones de alabanza y de adoración. Y quiero recordaros que en nuestros himnarios clásicos del mundo hispanoamericano y el español hay muchos himnos que admiramos y que mantenemos como algo muy importante dentro de la experiencia del tiempo pasado y que son músicas tomadas del ámbito secular, algunos de ellos bailables, otras músicas militares, en fin, la música apropiada, no la música que enloquece, es válida para el culto y deben ser los líderes de cada iglesia los que a la luz de la Biblia y en oración delante del Señor seleccionen cuál es la música que se puede usar y cuál no se puede o no se debe usar. Enrique Abanto pregunta de nuevo, en primera a Corintios capítulo 14, nos enseña que en una reunión de iglesia debe haber libertad para participar y no se debe tener alguna organización previa. Bueno, una reunión libre es libre cuando los que participan son espirituales, es decir, son conducidos por el Espíritu. Pero no hay duda que muchas veces el tiempo que se llama libre, de la reunión libre, especialmente del domingo en algunas denominaciones, es un pupurri de cosas, porque cada uno dice lo que le parece mejor, coincida o no coincida con el tema, y es más, muchas veces en ese tiempo llamado libre, cada uno expresa lo que en otro contexto no le hubiera sido permitido decir en la iglesia. No hay duda que la iglesia primitiva participaba o tenía un culto en donde todos o muchos, por lo menos, participaban en la reunión. Pablo dice que alguno tiene salmos, tiene himnos, tiene oración, tiene profecía, en fin, todos los dones se desarrollaban ahí. Pero hemos de pensar también que las iglesias del Nuevo Testamento, por ejemplo, la iglesia en Corinto, no eran iglesias demasiado numerosas. Ahora, cuando el número de creyentes de una iglesia en nuestros días es lo suficientemente amplio y pasa de poder ser fácilmente controlable en las intervenciones del culto libre, es preferible tener un culto dirigido. El Espíritu de Dios conduce a los que practican un culto dirigido exactamente igual que los que practican un culto libre. El liderazgo de la iglesia numerosa debe habilitar forma para que todos los creyentes puedan ejercer sus dones y esto obedece a programas especiales de la congregación. Nuevamente Enrique Abanto dice: si los apóstoles y los delegados apostólicos ya no están, ¿quiénes son los encargados de ordenar ancianos y diáconos? ¿Tales cargos aún están vigentes hoy? Por supuesto que tales ministerios están vigentes hoy. Hay ancianos, hay diáconos, lo mismo que hay pastores, que hay maestros.
Los ancianos y diáconos no son dones, son oficios, pero no importa, son actividades para la iglesia. Ahora, ordenación, ordenar a un anciano, ordenar a un diácono, no está como tal en ninguna parte del Nuevo Testamento. Los líderes eran reconocidos por la iglesia y la iglesia lo reconocía por la forma de actividad habitual, por su testimonio, por su servicio, y era la iglesia quien los reconocía. Cuando se habla de orden, estamos hablando de un cargo dado y que para retirárselo habría que pasar, entre otras cosas, por sacarle el ordenamiento a la persona. En tiempos de los apóstoles, los ancianos y los diáconos especialmente, que son oficios de la iglesia, eran reconocidos por la congregación y aprobados por ella. Polímata Salomón. ¿Es la fe un don de Dios? En Efesios 2:8, esto, tuto, es neutro en griego. La fe, pisteos, es femenino. Y algunos sostienen que el pronombre neutro no puede referirse al sustantivo femenino. Bueno, eso es un argumento defectuoso. Pablo no está hablando solo de fe, femenino, ni de gracia, femenino, sino que está hablando de la salvación. ¿Cómo es la salvación? Por eso usa el neutro, todo lo que tiene que ver con salvación, entre lo que está la fe como elemento para recibirla y la gracia como elemento sustentante, todo lo que es de salvación, por eso utiliza el neutro. Para mejor comprensión, sois salvos, y esto es todo lo que tiene que ver con la salvación, no es de vosotros. Por consiguiente, si la gracia proviene de Dios, la fe que salva proviene de Dios, porque el hombre natural no puede generarla. Nada que es aceptable para la salvación procede del hombre, sino que procede de Dios. Y esto no supone que Dios obligue a nadie a creer. El hombre es responsable de creer o de no creer, pero utilizar el neutro es hablar de un todo, mientras que el femenino tiene que hablar puntualmente de cada uno de los términos que le corresponde, si es que los sustantivos que se utilizan son femeninos o el masculino en otro caso. Cristianismo, televisión. ¿Cuál es la correcta interpretación de 1 Timoteo 2:15? Porque pareciera que se habla de una salvación por obras. Se salvará mediante la maternidad. Pero por otro lado veo que en la Biblia textual, cuarta edición, dice, pero se salvará mediante el nacimiento si permanece en fe y santificación con sensatez. Y dice que el vocablo tecnogonía no define el acto de procreación ni el proceso de maternidad ni crianza de los hijos. En este caso, el artículo determinante el evidencia que Pablo no se refiere a la salvación física, preservación, sino a la salvación espiritual que trajo el nacimiento de Cristo. Eso es una interpretación que pudiera ser, pero que lo que Pablo está hablando no es de eso. La principal actividad de una mujer creyente, casada, en el plano de la santificación se salvará, es decir, se santificará, no es el hecho físico de engendrar, dar a luz a un hijo, sino de conducir esas personas, esos niños a Cristo, como fue el caso de la abuela y de la madre de Timoteo. El sustantivo tecnogonía expresa la idea de la acción de tener hijos, que comprende también la crianza, y no meramente el engendrarlos y darles salud. El pensamiento completo es este. Si las mujeres permanecen en fe, amor y santidad, están santificándose y se complementa con la tarea que solo la mujer puede hacer, que es tener hijos y conducir los hijos a Cristo. Llevar esto al hecho del nacimiento de Cristo y de la introducción del Salvador en el mundo es utilizar un texto, a mi entender, fuera absolutamente de su contexto. Juan Hus. La profecía es de carácter inmutable y eterna, irrevocable, no cambia.
Hechos 2:38, Marcos 12:29. De nuevo, se sacan dos textos con los que se pretende negar la Trinidad. Leo los versículos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto no tiene nada que ver con eso y solamente se usa porque en muchos de los originales, en lugar de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, dice bautizarlos en el nombre de Jesús. En primer lugar, está tomado de un mensaje dirigido a judíos, y los judíos fueron llamados por Juan el Bautista al arrepentimiento y por Cristo también. De modo que cuando se dice que se bauticen en el nombre de Jesús, se está diciendo que se bautice en la autoridad de Cristo. En el Evangelio según Marcos 12:29 se repite parte de la Shema, en donde se dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y vuelven a mencionarse textos fuera de contexto para convertirlos en un pretexto y negar la unidad de Dios en la pluralidad de personas. Junto con estos dos textos yo voy a mencionar algunos más y creo que va a ser la última vez que voy a contestar esta pregunta, especialmente si viene formulada o reformulada por Juan Hus, porque ya la he explicado antes. Primeramente, en el Nuevo Testamento Jesús dice: yo y el Padre, dos, somos, plural, uno, singular, Juan 10:30. Por tanto, está diciendo que en la unidad divina hay más de una persona. Un poco más adelante, el ciego dice: creo, Señor, y le adoró. ¿A quién? A Jesús. Y ningún hombre de Dios hubiera admitido adoración si no fuera Dios. Juan 20:28. Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Por tanto, está reconociendo a Cristo como Dios. Si fuera solamente una persona, Jesús no podría ser Dios. De Cristo se lee: el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6. Y esa palabra forma solo se puede aplicar a Dios. Quiere decir que Jesucristo, segunda persona de la deidad, Dios el Hijo, es Dios en unidad con el Padre. De este mismo Jesús, 1 Juan 5:20 se dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Ananías y Zafira mienten en el precio de la heredad, se lee en Hechos 5:3: tentasteis al Espíritu Santo. No se puede tentar algo que no es una persona. Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu. No se contrista a una fuerza ni a una manifestación, sino a una persona. 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu, 3. Sean con todos vosotros. En la salvación actúan individual pero conjuntamente las tres personas divinas. El Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. Por tanto, no hay posibilidad de negar con la Biblia a la mano la realidad de que Dios es uno y trino a la vez. Tres personas en un solo Dios verdadero. José Rodríguez dice: la resurrección según las Escrituras, porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera a Tesalonicenses 4:16-17. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, Apocalipsis 25. ¿Por qué en Apocalipsis se menciona que allí será la primera resurrección? Entendiendo que antes serán resucitados todos los muertos en Cristo. Bueno, Juan está estableciendo un contraste entre los que resucitan en la segunda venida de Cristo, primera resurrección, y los que no participan de esa resurrección hasta el final de los tiempos, que es lo que se suele llamar la resurrección final. El programa de resurrecciones tiene que ver con la primera resurrección, que se compone por lo menos de tres grupos. En primer lugar, los creyentes de la Iglesia,
cuando el Señor venga para trasladarla a su presencia, luego los santos que mueren durante la gran tribulación y los creyentes de la antigua dispensación que son resucitados para entrar en el reino milenial de Jesucristo. Por tanto, todas esas resurrecciones que preceden, por supuesto, a la resurrección final, son la primera resurrección. Luego, la resurrección final o postrera es la resurrección de aquellos que no han creído en Cristo y son llamados para juicio eterno y condenación. Otra pregunta. Dios con nosotros, la fórmula. ¿Podría, por favor, darme una interpretación sobre Santiago 2, 21, 24? Aparentemente anula la doctrina de la sola fe. Lo que está diciendo el texto de Santiago es: ¿no os dais cuenta que la fe sin obras no justifica, no salva? No puedes detenerte cuando quieras hacer una lectura bíblica consecuente con 2 o 3 textos de un párrafo. Hay que tener todo el contexto en donde están los versículos. En el versículo 26 de ese párrafo de Santiago leo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe pone de manifiesto por las obras que es real. Una fe que no produce obras consecuentes con el nuevo nacimiento no es una fe que ha salvado a nadie. Por eso Santiago dice, en general, en el contexto de esa parte de la epístola: déjate de hablar de fe. No me digas que tienes fe, muéstrame la fe por tus obras y yo confirmaré que realmente tienes fe, porque tienes obras consonantes, concordantes con ella. Por tanto, la salvación nunca puede ser por obras, es siempre por gracia mediante la fe. Fernando Ramírez: según el conocimiento que usted tiene de la palabra, ¿la redención es limitada o ilimitada? Es decir, ¿Cristo murió por la humanidad entera o solo por los elegidos? Bueno, las posiciones son antagónicas. Hay varios lugares del Nuevo Testamento que enseñan que Cristo murió por algunos. Pero hay otros muchos lugares del Nuevo Testamento en donde se enseña que Cristo murió por todos. Cito algún ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay duda que tiene que haber muerto para que cualquiera que crea puede ser salvo. Otro texto: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, 2 Corintios 4:14. Claro, algunos de los que sostienen la otra forma de pensamiento te dirán: se trata solo de que murió por todos los salvos. Pero más adelante en ese mismo pasaje, 2 Corintios 5:19, Pablo dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hablando de los falsos maestros que introducirán herejías destructoras, Pedro dice que negarán al Señor que los rescató, y está hablando de perdidos. 2 Pedro 2:1. Carta primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si quiere que todos sean salvos, quiere decir que tuvo que habilitar el medio para que todos puedan ser salvos. El último texto, que es muy importante y contundente en esta posición. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por qué? Por todos. Y claro, vendrán los que dicen que Dios murió solo por algunos, para decir por todos los salvos. Bueno, tienen que añadirle eso para interpretar el versículo, pero voy a dar un versículo que tiene conjunta las dos acciones. Primera a Timoteo 4:10. El Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. De modo que es el Salvador de todos, pero no todos son salvos, solamente se salvan los que creen. Lo importante es saber que Dios potencialmente hace salvable a todo hombre, pero virtualmente solo se salva aquel que cree. Zacur Córdoba Mesina, leyendo Romanos 8:22,
porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto, aún hasta ahora, me surge una pregunta que probablemente no tenga que ver mucho con este texto, pero cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿también restaurará la creación que pereció bajo consecuencias del pecado? Me refiero tanto al reino animal como al reino vegetal, que por distintos motivos como incendios, catástrofes, etcétera, 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 están muriendo. Dios hará entonces algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en corazón de hombre. Cuando Dios creó toda esta creación, vio Dios lo que había hecho y dice que era bueno en gran manera. De nuevo, de modo que en la nueva creación Dios restaurará todo y lo transformará para que sea, en su bondad y en su gracia, una creación definitiva donde habrá orden, justicia, paz, relación, amistad y donde el pecado no estará presente y los que estén allí en cielos nuevos y tierra nueva no serán afectados por él. Cristian Doncel, ¿es correcto reemplazar la predicación de un domingo por dar una obra de teatro donde normalmente se muestran valores cristianos, tratando de hacer cosas diferentes para atraer personas y otros lo hacen para hacer cosas diferentes para momentos especiales como por ejemplo la Navidad? Cristo Jesús predicó por medio de parábolas. Lo necesario es predicar el Evangelio. Una obra de teatro, una poesía, un cántico, pueden ser elementos sustentantes del Evangelio y alcanzar con ello a muchas personas. Por tanto, lo que es incorrecto es dejar de predicar. Pero si se predica, la vía que se utiliza, que debe ser honesta, por supuesto, es correcta para anunciar la palabra del Señor. Vittorio Arnoletti, ¿en qué textos bíblicos se apoyan los hermanos que dicen que los cristianos estaremos en la tribulación y no creen en el arrebatamiento antes de la tribulación? Bueno, ellos tienen sus argumentos bíblicos. Entre otros, dice que se tocará la final trompeta en el traslado de la iglesia. Y esto coincide con esa interpretación con la última trompeta de Apocalipsis. Y esa trompeta será tocada, se hará sonar en la mitad de la tribulación. Por tanto, hay algunos que creen que la iglesia estará en la primera parte y luego será llevada a la presencia, y otros piensan que no habrá ese arrebatamiento ahí, sino que se producirá el encuentro con Cristo cuando Cristo venga a la tierra. Pero hay que hacer verdaderos equilibrios teológicos para negar lo que Pablo dice, que los muertos en Cristo resucitarán y seremos llevados a la presencia del Señor. Juan Hus, no estoy de acuerdo con tu posición en cuanto a tiempo y época del nacimiento. Excelente. Porque no hay base bíblica para asignar fecha. Y yo jamás asignaré una fecha o diré que Cristo nació en diciembre. Es claro que no puedo haber nacido en diciembre. Y es claro que los magos no pudieron venir al mes siguiente, como se celebra en el mundo hispano por lo menos. ¿Sabes cuándo fue y puedes documentar bíblicamente la fecha del nacimiento de Cristo? Entonces la discrepancia conmigo es aceptable totalmente por cuanto es gusto de personas. Y hay un refrán español que dice que para gustos se pintan colores. No voy a discutir asuntos que no están en la Biblia. José Blázquez Heredia, en su comentario al libro de Apocalipsis, más concretamente al comentario del versículo 14, capítulo 2, dice: cuando un creyente participa en un acto idolátrico, forma una unidad con los que participan en él y cae en el mismo pecado. Entendiendo que habla de creyentes actuales, ¿podría dar un ejemplo de lo que sería un acto idolátrico? Bueno, puede ser una colectividad que están rindiendo adoración a algo que no es Dios o que no tiene que ver con Dios. Asuntos incluso en otro terreno de magia, de ritualismos, de pseudo milagros, porque hay de esto en todas las formas y en cualquiera de las expresiones llamadas cristianos. Pero no olvidemos que la idolatría es codicia y adorar a Dios es único deber del hombre. Adorar a todo lo que no sea Dios
es un acto idolátrico. Ahora, estar presente y compartir con un servicio religioso donde se preste adoración a algo que no es Dios, no importa dónde esté y cómo sea, eso forma parte de la expresión idolátrica del día de hoy. Ángel Silva: cuando el Dios Trino cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿solo en el nuevo pacto o también en el viejo? La promesa del nuevo pacto es precisamente para los de la antigua dispensación. Cuando uno cree, no importa dónde, Dios actúa conduciéndolo por medio del Espíritu Santo de Dios. Es verdad que en nuestro tiempo el Espíritu de Dios hace morada en el creyente y conduce al creyente desde ahí. Pero la presencia, la ayuda del Espíritu en una vida transformada está también en el antiguo pacto. De ahí que David diga en su salmo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Jonathan Farias: ¿es correcta la interpretación de la teología del pacto sustentada por la mayoría de teólogos reformados y puritanos? Es una posición teológica que se sustenta en una concreción de que la salvación fue hecha por un pacto entre Dios y Cristo, y que ese pacto alcanza ahora a los creyentes que están puestos en Cristo. Pero quiero deciros que es una interpretación de un concepto teológico especial, pero no podemos darle un sustento bíblico absoluto porque no se mantiene, no se puede sustentar plenamente con la Escritura. Fe y Biblia, Iglesia Cristiana. El Espíritu Santo también es Dios y por lo tanto es omnipresente. Porque muchos dicen que en el arrebatamiento de la Iglesia el Espíritu Santo también se va al cielo dejando esta tierra. ¿De dónde viene esa creencia? ¿En que se basan? En una mala interpretación de la carta segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice que entonces será quitado de en medio, refiriéndose sin duda alguna a la acción del Espíritu Santo. Por tanto, cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, el Espíritu Santo sigue permanente en la tierra, porque después del traslado de la Iglesia habrá salvación en el mundo y no hay salvación sin la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que sostiene la vida biológica del planeta Tierra, por tanto continúa aquí. Y porque el Espíritu Santo, siendo omnipresente, está permanente en todos los sitios. El Espíritu Santo de Dios no será quitado de la tierra, sino que estará en la tierra a pesar del traslado de la Iglesia. Aliento de vida. ¿Qué 3 consejos le daría a pastores jóvenes y solteros que están iniciando el ministerio? Bueno, primero, no es bueno que el hombre esté solo. Hay labores pastorales que exigen del matrimonio. De ahí que se ponga para los líderes de la Iglesia que sean maridos de una sola mujer. Por tanto, el primer consejo: ora al Señor y búscate una esposa. Buscarla no es estarte quietecito esperando que Dios te la ponga encima de la mesa. Muévete un poco. Segundo, ¿qué seminario me recomienda para realizar estudios de posgrado en maestría ahí en España o Estados Unidos o otro país? Mira, hay excelentes escuelas teológicas. Desde el canal no vamos a hacer promoción de ninguna de ellas, pero búscate una y entonces consúltame y podré decirte si es, digamos así, si yo enviaría a alguien ahí o no. Ya está dicho lo que quería decir. ¿Hay alguna posibilidad de hacer estudios con su persona? Lamentablemente mi tiempo no me lo permite. Yo me levanto temprano, hago mi ejercicio, luego mi devocional, luego dedico tiempo a la escritura de la teología sistemática en la que estoy envuelto, tengo que preparar temas para el canal, tengo predicaciones en la iglesia, tengo que hacer viajes al extranjero ahora que se ha abierto la puerta para conferencias. No tengo materialmente tiempo para nada y no puedo ocuparme de enseñar. ¿Qué me gustaría? Ahora, hay materiales que tengo y hay también algunos cursos circulando por ahí, como el de la BBN, y posiblemente, si el Señor lo permite, tendremos en algún momento el curso bíblico en el canal. Estamos terminando las preguntas. ¿El apóstol Pablo perteneció al Sanedrín? Porque él no era casado. ¿Quién dice que no era casado? ¿En qué texto de la Biblia se dice?
Yo sé que me vais a citar o me vas a citar uno. Que se queden como yo estoy. ¿Y cómo estaba? ¿Soltero? ¿No podía haber sido un viudo? ¿No podía haber sido una persona a quien su mujer abandonó porque se hizo cristiano? El pertenecer al Sanedrín exigía también que la persona fuese casada. Por tanto, el apóstol Pablo fue miembro del Sanedrín, del concilio, dio su voto de aprobación a la muerte de Esteban y yo creo personalmente que sí era una persona casada. José Luis Entrego. ¿Qué comentarios bíblicos nos recomienda para un buen estudio de la Biblia? Aparte del suyo, ¿qué le parece el comentario bíblico San Jerónimo? Tengamos en cuenta que el comentario bíblico San Jerónimo tiene una procedencia no protestante y cuidemos cuando leemos el comentario, que es excelente, en cuenta asuntos dogmáticos que no van a encajar demasiado con lo que la Biblia enseña. Puedo recomendarle, por ejemplo, entre otros modernos, el comentario bíblico de MacDonald, que es bueno, y el de MacArthur, en fin, hay muchos comentarios bíblicos buenos, pero recomiendo sobre todo el comentario personal. Estudia la Biblia personalmente. ¿Cuándo se debe ir de la iglesia para otra? Cuando deje de ser iglesia, en el sentido bíblico. Si enseñan falsa doctrina, si no alimentan a la grey, si se desvían de lo que Dios ha establecido. Pero quiero recordarte que no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus defectos y sus problemas. Cuando salgas de una y vayas a otra, al cabo de un tiempo, seguramente que encuentras defectos en esa congregación. Penúltima pregunta. Daniel Eduardo Pérez Vázquez. ¿Qué tan confiables son los manuscritos de los cuales se basa el texto crítico utilizado para la traducción de las Biblias contemporáneas? Porque tristemente se ha levantado gente académica diciendo que los manuscritos del texto crítico, como los del tipo alejandrino, son en realidad corruptos porque le faltan ciertas lecturas. Ya se ha contestado esta pregunta. Solamente voy a recordar algo. Los manuscritos bíblicos son seguros. El texto crítico no produce solo las Biblias traducidas contemporáneamente, sino también Biblias antiguas. Y las diferencias que hay entre manuscritos alejandrinos, vaticano, sinaítico, etcétera, 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 son mínimas diferencias en cuanto a doctrina. Si hay algunos manuscritos que no tienen un párrafo, hay que tener mucho cuidado con eso y asegurarnos de que es así. Por ejemplo, en la Epístola a los Romanos se dice que no hay condenación para los que para los que han nacido de nuevo. Romanos 8.1, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a continuación dicen los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso no está en la mayor parte de los manuscritos. Está en el Receptus. Por tanto, y está tomado de más abajo, de un versículo de más abajo. Por tanto, ninguna de esas cuestiones afecta a doctrina. Permitidme ser muy claro. Hay que traducir Biblias y vender Biblias porque es un comercio. Entonces tengo que pelearme con aquellos que tienen un manuscrito y otro porque eso sensibiliza a algunos y comprarán mis Biblias y no las Biblias de otros. José Zurita, última pregunta. ¿Cómo experimentar la paz viviendo a Cristo? Muy sencillo. Andad en el Espíritu. El Espíritu es el vicario de Cristo, el que reproduce a Cristo en nuestra vida. Y uno de los frutos, uno de las manifestaciones del único fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y la paz que el Espíritu produce no es tanto la paz suya, sino la paz de Cristo. Aquella paz que Cristo dijo a los suyos, os regalo esta paz. Dejo hecha la paz con Dios y os doy una paz que es la mía para que la podáis disfrutar. Por tanto, el secreto de la vida cristiana es vivir a Cristo en el poder del Espíritu.
Muchas gracias por vuestra atención. Vuelvo a recomendaros que si esto puede ser de bendición para vosotros, lo extendáis a otros y extendáis el enlace de nuestro canal para que otros suscriptores puedan participar también de todas estas cosas. Mientras tanto, pido al Señor una bendición muy especial sobre vuestras vidas, vuestras familias y vuestro ministerio.